Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parecen, que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. Y la elegancia solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Dios te bendiga, Dios te guarde y sé bienvenido una vez más a otro capítulo de León el Podcast TV, a la luz de la palabra. En esta ocasión vamos a compartir un tema que ha estado dando vuelto en la cabeza mucho tiempo, pero estamos esperando el tiempo de Dios para compartirlo. Este tema se llama Desaprendiendo para Aprender. Y en esta ocasión tenemos una persona muy especial para nosotros, nuestro amigo y pastor, el pastor Andrés Santamaría. Bienvenido, Paz, ¿cómo está? Muy bien, Mario, gracias por la invitación. Bendecimos este ministerio poderoso, León el Podcast TV, y en este segmento me siento privilegiado de poder ser uno de los muchos invitados que vamos a tener por aquí. Bendigo este momento, estoy agradecido. Le habla a su servidor Andrés Santamaría por las misericordias de Dios. Y aquí vamos a estar dando este tema poderoso que va a ser de mucha bendición para todos aquellos que nos van a ver en diferido, que nos van a ver en otros países. Amén. Porque Dios es bueno. Amén. Y Dios tiene una palabra para ti en esta noche. Amén, amén. A mí me gusta esto, Estamos empezando relajado, me gusta. Aleluya. Antes que la gente que está viendo allá donde nos vayan a ver, en el nombre de Jesús sabemos que muchas personas nos van a ver, y antes que nos quieran tirar piedra, desaprendiendo para aprender. No, varón, tú me estás hablando de un tema antibíblico. No, explícitamente en la Biblia no habla de que hay que desaprender, pero en muchas ocasiones vemos como indirectamente Jesús trató de enseñar cosas para sacarle un esquema mental que la gente tenía para cambiarlo a lo que realmente es el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de soltar lo que nosotros creemos que está correcto y volver a aprender como Dios realmente quiere que lo hagamos. Pastor, cuando yo le digo desaprendiendo para aprender, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Lo primero que me viene a la mente, Mario, es, primero que todo hay que tener humildad y saber escuchar. Cuando nosotros escuchamos, aprendemos. Cuando nosotros hablamos más es porque sabemos mucho y no le vamos a dar espacio al aprendizaje de alguien que pueda tener un conocimiento o alguien que pueda tener algún tipo de experiencia. Yo pienso en un bebé también. Fíjate en esto. Un bebé cuando nace, él nace sin ninguna información. Él nace limpio como un CD que tú compras en la tienda o una memoria que tú compras en la tienda. Y luego tú vas llenando ese disco duro, ese CD de información. Entonces, esa información es importante la que tú le vas a dar a ese bebé. El bebé cuando nace, él no sabe nada, pero aprende. Y lo primero que aprende un bebé es a llorar. Y cuando no quiere llorar, el doctor lo toma por el pie o por el bracito y le da unas palmaditas para que empiece a llorar. Luego de eso, se lo entregan a su madre y el bebé empieza a hacer algo después de eso y aprende también a alimentarse de los pechos de su mamá. Entonces, esas enseñanzas que tú le das a ese bebé le queda grabado en la memoria. Pero es importante que luego de que va aprendiendo lo básico de la vida, que sigue después de eso. Porque lo difícil de desaprender algo es que tú hayas aprendido algo por muchos años que te hayan enseñado y luego viene Mario y le enseña de otra forma. Hay unas personas que van a decir ciertamente, a mí me lo enseñaron de esa forma. A mí me mostraron que esta cuestión se hace así y así, y siempre lo hemos hecho de esa forma. Cuando existe esa palabra y viene una persona a enseñarte de verdad cómo es que se hace, hay que tener un grado de humildad para desaprender lo aprendido, como bien Pablo lo dijo, y poder aprender de lo que Cristo quería mostrarle en la época a los fariseos y a los escribas. Ya, estamos entrando por un buen pie, a mí me gusta.
Esto está empezando rico. Ok, usted me habla de cierto grado de humildad. ¿Usted cree que una persona que no quiere aprender cosas nuevas tiene falta de humildad o un poquitito altivo? Puede que la persona en ese momento de no querer escuchar se esté delatando en ese sentido de la humildad. Porque no por yo saber mucho, no me da a mí no me da ¿cómo se llama esta palabra? Estoy buscando una palabra para que la gente me puedan entender. Ok. Sí, cuando yo sé mucho, yo no puedo menospreciar a una persona que viene a darme un consejo o una palabra. Ok. Miren esto. Moisés tiene que llevar a un pueblo. Correcto. Y cuando él tiene que llevar al pueblo, sucede algo poderoso. Sale a su encuentro su suegro Yetro. Ok. Y el suegro de él empieza a darle algunos consejos. Pero ¿quién es el ungido? Moisés. Moisés, ok. Él tuvo que tener un grado de humildad para poder sentarse y escuchar a su suegro Yetro. Okay. Si él no hubiese escuchado a su suegro, hoy no estuviéramos contando las historias de Moisés. Tremendo. El consejo de Yetro fue directo. Él tuvo que escuchar a su suegro para poder seguir con el plan de Dios. En este tiempo vemos muchos ungidos que se toman esa postura de que yo soy el ungido, a mí se me dio la revelación, ¿me entiende? Y usted dice algo, y mientras usted hablaba venía un versículo bíblico a mi mente, donde dice la Biblia de que Jesús, siendo Dios, no se aferró a su posición de Dios como algo a lo cual aferrarse, valga la redundancia, sino que Él se humilló. Se humilló. Y tomó forma de siervo. Amén. Entonces, tuvo, me imagino yo que hasta el mismo Jesús tuvo que aprender muchas cosas cuando vino en forma de hombre. Amén. Entonces, yo meditaba en algunas cosas, pastor, y quería conversarlo con usted. Yo busqué algunos factores que impiden, mientras yo oraba, yo le decía, Padre, viene un tema importante. Y no queremos parecer como que nosotros queremos inventar una doctrina, porque no queremos inventar una doctrina ni obligar a las personas a creer lo que nosotros creemos. Como se llama, este segmento es a la luz de la palabra. Y todo lo que vamos a compartir aquí, va a ser según lo que nos dice la palabra de Dios. Hay factores que impiden que una persona pueda desaprender para poder aprender lo real de Dios. Porque a nosotros se nos ha enseñado muchas cosas. A nosotros se nos ha enseñado muchas cosas dentro de la perspectiva de una persona, y eso era lo que me decía el Espíritu Santo en algún momento. Mario, lo que te enseñaron no es que esté mal, porque te lo enseñaron con mi palabra, pero te lo enseñaron dentro de una perspectiva de un hombre, dentro de la experiencia de un hombre. Entonces, cuando tú te enfocas en la perspectiva de una sola persona, todo lo demás pierde sentido. Claro. Entonces, uno de los factores que nos impide a nosotros desaprender para aprender lo nuevo de Dios es repetir patrones de conducta sin entender realmente las cosas. Es un factor repetitivo de que, cuando te decían, por ejemplo, yo que me crié con mi abuela cuando yo venía de jugar fútbol me decía, Mario, no te metas en la nevera porque te puedes virar. Ajá. Entonces uno creció toda la vida sabiendo que tú no te puedes meter en la nevera porque te puedes virar. Entonces tú te fuiste con esa. Y tú incluso se lo he enseñado a mi hija, no te metas en la nevera sudada porque te puede virar. ¿Me entiendes? Entonces ese es un patrón de conducta. Es bueno, sí, porque se enseñó bien. Pero cuando a uno le enseñan algo torcido, vamos a un versículo bíblico que me puse a buscar aquí. Eso está en el libro de Mateo 5:38. Okay. Gloria a Dios. Donde Jesús hablaba con respecto al amor hacia los enemigos. Y Jesús venía destruyendo todo tipo de argumentos, venía destruyendo todas las bases y fundamentos que los escribas y fariseos le habían dado al pueblo de Israel. Y Jesús venía de una manera directa y tajante. Dice, oíste y que fue dicho. O sea, ustedes escucharon que le dieron en algún momento que ojo por ojo y diente por diente. Y eso es ley. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, de que a usted le enseñaron esto, pero yo le voy a enseñar que realmente es el reino de Dios. El reino de Dios no es que tú te recitas a la gente mala, no, la gente mala va a ser mala, pero nosotros tenemos que reflejar a Cristo en todas nuestras acciones. Entonces, para eso nosotros tenemos que desaprender muchas cosas que nos han enseñado como un factor de conducta constante. Claro. Ahora,
en base a esto Jesús seguía diciendo muchas cosas, Paz. Pero, ¿qué usted opina de aquella persona que se le ha enseñado? Bueno, pues es por ahí, es así. Tú tienes que orar arrodillado. Tú no puedes orar de otra manera. Es arrodillado que tú oras, porque si no, Dios no te va a escuchar. Y hay muchas personas que si no oran arrodillados, no sienten que oraron. Entonces, ¿cómo son esos patrones de conducta? ¿O cómo uno puede soltar esos patrones de conducta? Lo primero que tenemos que entender es quiénes somos en la mano de Dios. Ok. Y cuando tú entiendes quién tú eres en la mano de Dios, primeramente te colocas como hijo. Ok. El hijo de un padre sí aprende de lo de el padre. Ok. Y aprende las cosas buenas que hace el padre. Nosotros tenemos un padre bueno. Amén. Y como tenemos un padre bueno, nosotros debemos de imitar lo bueno. Cuando nosotros creamos o imitamos conductas de otra persona o de alguien que nos quiere enseñar, tenemos que ir a la luz de la palabra, como es este segmento. Me gusta. Cuando vamos a la luz de la palabra, ese es el filtro de todo aquello que podemos estar perceptivos de las cosas que nos están enseñando. Si alguien te dice o te enseña de una manera que no va acorde, que no va a la línea de la palabra del Señor, es algo totalmente contradictorio a lo que Dios estableció en su palabra. Wow. Si en ese momento tú ignoras lo que dice su palabra, tú puedes caer en un patrón de conducta. Porque el hombre desde muchos años ha creado patrones de conducta. Correcto. ¿Cómo sacarle a los fariseos, escribas de la época, lo que le enseñaron? Ellos aprendieron de esa forma y le fueron enseñando a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Transdiversaron lo que era la ley de Dios, porque la ley de Dios no era para buscar ocasión de caer al hermano, para destruirlo, sino que la ley del Señor fue diseñada para que nosotros tuviéramos hermandad como cristianos, como hijos de Dios. Amén. No para buscar ocasión de pecado del hermano, para destruir al hermano. Imagínate la historia de la mujer que la encuentran en pleno acto de adulterio. Wow, ahora sí. Cuando encuentran a la mujer en pleno acto de adulterio, la ley decía que esa mujer o la persona que la encontraban en esa acción o en ese acto de adulterio merecía la muerte. Correcto. Sin embargo, Jesús se para en medio de ellos y mientras ellos están en la discusión de la ley, Jesús está escribiendo en el suelo. Okay. Pero cuando le toca el turno a Jesús, Jesús dice esta palabra: quien esté libre de pecado, lance la primera piedra. No quedó ninguno. ¿Qué significa eso? Que todos los que estaban ahí estaban bajo ley, estaban bajo juicio. Pero es más fácil sacar el dedo acusador para acusar a alguien, porque así me lo enseñaron. Me lo enseñaron. Ay, santo. Me enseñaron a acusar al hermano ignorando lo que yo puedo estar haciendo. Y la palabra de Dios nos enseña: cuidado, que tú también puedes ser uno de aquellos que puede encontrarte en una falta. Entonces, eso es lo que yo puedo visualizar en este tema, Mario, y es totalmente sano para que la gente no se deje enseñar cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Cuando tú vas a la luz de la palabra, tú vas a encontrar un camino verdadero que te va a llevar a Dios, que te va a llevar a una conducta que es el amor. Amén. Cuando nosotros aprendemos a amar, eso es un patrón de conducta bueno. Pablo decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Aleluya. Crean una conducta amando a Cristo. Amén. Entonces, para mí, este tema yo sé que va a tocar muchas vidas, muchas almas. Y tú que estás allá escuchando, te digo, desaprende lo que aprendiste hace muchos años. Quizás te enseñaron, en vez de amar, a odiar, como dice la palabra de Dios en la Escritura. Y tú lo leíste antes. Correcto. Ojo por ojo y diente por diente. Oíste que se había dicho de esa forma. Sin embargo, el Señor dijo: pero yo digo que si alguien viene y golpea una mejilla, devuélvele la otra. ¿Qué significa eso? Significa a alguien
que tiene a Cristo en su corazón y que aunque las ofensas puedan venir, porque el enemigo lo que va a provocar en ti es eso, ofensas desde las 6 de la mañana que te despierta hasta las 6 de la tarde, siempre va a levantar a alguien para que tú seas ofendido. Correcto. Y para que tus oraciones tengan estorbo. Wow. Pero cuando tú entiendes que la palabra de Dios te muestra otro camino, es ahí donde tú vas a crecer en un entendimiento basado en la palabra. Y el patrón de conducta sea humano, porque el hombre va a tratar de crear patrones de conducta y no solamente para él, porque eso se dispersa. Correcto. Y cuando se dispersa, los que están alrededor aprenden de eso. Una palabra mal dicha puede cambiar textos bíblicos. Una palabra maldiversada de la palabra del Señor puede causar en la mente de una persona un patrón de conducta totalmente distinto a lo que Cristo nos enseñó. Por eso que la palabra de Dios nos muestra claramente a los fariseos y los escribas, ellos no soportaban escuchar a Jesús, porque para ellos Jesús era como un purgante, Mario. Jesús vino a quitar lo que ellos habían aprendido. Ellos aprendieron la palabra, la ley, pero la aprendieron mal. La aprendieron en base al castigo y no a la misericordia. Y Jesús le dijo, misericordia quiero. Más que sacrificio. Más que sacrificio. Ay, entonces hay que desaprender ese tipo de conducta. Cuando vemos al hermano caer, tenemos que ponernos en ello empáticamente. Empático al que cayó. ¿Cómo empático? Sabiendo de que yo soy ser humano, Mario. Así es. Y que puedo estar en ese mismo estado del hermano cuando cae. Ay, santo. ¿Y a quién puedo ir? Mira, hay un refrán que no está en la Biblia. Okay. Pero he visto a muchos colegas, hermanos, pastores que lo han predicado desde el altar. Y dicen esta palabra: es mejor estar solo que mal acompañado. Ay, santo. Y eso es contrario a la palabra. Y eso crea patrones de conducta, porque te aísla de la gente, te aísla de los hermanos de Cristo. La Biblia dice todo lo contrario. Así es. Cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ay, entonces la Biblia da contra algunos refranes que se meten en la iglesia y crean patrones de conducta en los hermanos en Cristo. Después tú ves al hermano aislado y dice: no, mejor yo estoy solo que mal acompañado. Ay, es mejor dos en el camino que uno, porque si ese cae, tendrá a su hermano que lo puede levantar. Ay, santo, esto está hay que desaprender para poder aprender. Esto se está poniendo bueno. Mira, tú que lo estás viendo, ya está saliendo chispa de aquí, es una gloria poderosa. Tú que estás viendo este video, dale like, suscríbete y comparte este contenido, porque yo sé que va a bendecir a muchas vidas. Pastor, usted se metió en un tema, ay Dios mío, yo dije que me iba a mantener. Es que vamos a meternos. Vamos a meternos completo. Gloria Pastor, yo he escuchado personas diciendo de que los profetas tienen que estar solos. No, porque Elías estaba solo, él estuvo en la cueva solo y un montón de cosas. Y el Espíritu Santo en algún momento me dice: Mario, no, lee bien el texto. Lee bien el texto. Y mientras tú lees el texto, tú te das cuenta que Elías no estaba solo, él tenía un Eliseo. Eliseo no estaba solo, Eliseo también tenía un Giesi. Entonces, nos ponemos a pensar, o nos han enseñado de que no, tú tienes que estar solo. Cuando tú vas, ahora tú tienes que irte solo, porque tú te tienes que meter en tu recámara secreta. No, pero el día de Pentecostés habían 120 reunidos. Entonces agarramos un versículo bíblico, lo sacamos del texto, inventamos 1,000,000 de disparates para crear un patrón de conducta que va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, yo que me voy a poner en la perspectiva de un recién convertido. Yo que estoy recién convertido, yo no conozco la Biblia, yo no leo mucho, yo nada más leo los versículos bíblicos que me salen sugeridos en mi celular en la mañana. Okay. O cuando me meto en Instagram me sale un versículo bíblico. ¿Cómo yo hago para poder aprender bien? ¿Cómo yo hago? Porque a mí no me gusta leer, pastor. Yo no sé leer mucho y yo no entiendo la Biblia. Y porque la forma, ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo detecto a una persona que sea idónea o correcta para compartir conmigo la Biblia, para no aprender esos malos patrones de conducta? Un nuevo convertido corre un peligro, Mario. Okay. Corre peligro porque, como mencioné al inicio, es como ese bebé
que nace de nuevo. Okay. Y viene totalmente en blanco y necesita, como dice la Escritura, ese alimento. Y primero es leche que se le da. Leche no adulterada, correcto. Sí, una leche no adulterada. Amén. Para que ese nuevo convertido vaya creciendo saludable. Sano, correcto. Sin embargo, para que ese nuevo convertido tenga discernimiento, se le complica. Porque está iniciando y esa responsabilidad la tiene aquellos mayores de edad en Cristo Jesús. Okay. De poder llevar al nuevo convertido a pastos delicados, como dice el Salmo 23. Correcto. Si nosotros llevamos al nuevo convertido a pastos delicados, nosotros vamos a tener una base fundamental en esos nuevos convertidos. Correcto. Entonces, como un nuevo convertido, como lo dice, nuevo, va a poder experimentar una vida nueva, saludable en Cristo Jesús si todavía no lo conoce bien. Correcto. Nosotros que ya conocemos, aquellos que ya conocemos, pastores, apóstoles que ya conocen la palabra. Mire lo que Pablo aconseja a Timoteo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Y sabe por qué? Porque la doctrina es la parte fundamental que se le va a dar a ese nuevo creyente, correcto, a ese nuevo convertido, a ese bebé. Correcto. Entonces la responsabilidad de todas estas cosas, de patrones de conducta, de personas que van a la iglesia esperando ver a Cristo, pero cuando llegan lastimosamente, hay que decirlo, Mario, no encuentran a Cristo dentro de una iglesia, sino que encuentran otro tipo de conducta, otro tipo de cosas. Es ahí donde la responsabilidad cae sobre nosotros. Hay de aquel que hace a uno de estos pequeños caer, dice la Biblia. Es mejor ponerse una piedra de molino en el cuello y lanzarse a lo profundo del mar. Y esto habla de nosotros, lo que tenemos entendimiento de la palabra. Amén. Y que debemos impartirla. Esa palabra no adulterada. Ay, la responsabilidad de un nuevo convertido es de aquellos que ya conocen la verdad. Así es. Nosotros tenemos que llevarlo a la verdad. Amén. Tenemos que llevarlo a Cristo. Al nuevo convertido hay que tratarlo como a ese bebé que acaba de nacer. Y colocar en esa mente y en ese corazón que vino nuevo, colocarle lo nuevo de Cristo, la salvación, la vida en Cristo Jesús, que es en amor. Amén, amén. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Ay, Santo Jehová. Ay, Dios mío. Wow, vamos al paso, como dice mi hermano allá en Dominicana. Vamos al paso. Mira, hay una cosa bárbara que está pasando en el Evangelio. En el Evangelio hay santo, la sangre de Cristo lo cubra, pastor, porque realmente las personas no le están enseñando a los nuevos convertidos para acercarse a Cristo, sino que la gente está adoctrinando a la gente para que sea igual que yo, para que sea mi hijo espiritual. Ajá. ¿Me entiende? Entonces, Jesús también tuvo conflicto con los escribas y fariseos porque le decía, ustedes agarran y suben collado y montañas para buscar discípulos y después ustedes los forman y lo hacen peores que ustedes. Claro. Entonces Jesús tenía un conflicto con los escribas y fariseos porque ellos se resistían mucho a lo que Dios quería hacer. Ellos se resistían mucho porque ellos habían entendido una cosa, pero realmente era otra. Otro de los factores que nos impide a nosotros desaprender para aprender lo nuevo de Dios es tener el temor a verse ignorante. Okay. El temor a perder la posición dentro de una iglesia. No, yo soy líder, tú no me puedes decir muchas cosas porque yo sé la Biblia y esto es así. No, yo tengo tantos años en el evangelio y tú no me puedes venir a... No me vengas con eso. Eso no es así como tú me estás diciendo. Entonces la gente se resiste porque quieren mantener una posición de que yo lo sé, de que yo soy maduro en la fe, de que los 500 años que yo tengo, y lo que estamos haciendo es impidiéndole a la persona acercarse a Dios. Wow. Mira, la Biblia me habla en el libro de Juan. Voy a buscarlo aquí rapidito, Paz, porque a mí me gusta. Vamos a utilizar esta espada, porque muchas veces la gente no quiere usarla. Vamos a usar la espada, porque este segmento se llama A la luz de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Jesús se encuentra con un hombre llamado Nicodemo. En el libro de Juan capítulo 3, ustedes pueden, allá en su casa con confianza, léanlo completo. Ok, entonces, se encuentra Nicodemo con Jesús. Pero Nicodemo va a Jesús de noche. Él no quería que nadie se diera cuenta de que él habían cosas en su mente que no cuadraban
¿Cómo es posible que él me está predicando de esto, pero toda mi vida yo he predicado esto? Conste, los que están allá, los que son nuevos convertidos y aún los que conocen a Dios de hace años, Nicodemo no era una persona cualquiera. No. Él era un maestro principal de la sinagoga en todo Israel. Todas las personas querían escuchar a Nicodemo hablar. Entonces, Nicodemo se encuentra con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Verbo hecho carne. Wow. ¿Cómo es posible que una persona no va a quedar atrofiada de la mente? Sí. Cuando el mismo Verbo le dice, no, Nicodemo, espérate, tú tienes que nacer de nuevo. Literalmente Jesús no se lo dijo así, pero yo me imagino a Jesús diciéndole a Nicodemo, lo que tú aprendiste, lo aprendiste mal, tú tienes que desaprender. Así es. Y Nicodemo le dice a Jesús, pero maestro, nosotros sabemos que tú eres de Dios, porque todo lo que tú haces, exacto, nadie que no tenga a Dios lo puede hacer, pero como yo siendo viejo, mira, se me está cayendo el pelo, yo tengo canas, me duele la rodilla, ¿cómo yo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre y voy a salir a esta etapa de mi vida? Y Jesús le dijo, no, Nicodemo, espérate, cuelo con calma, no es así. Tú tienes que nacer del agua y del espíritu. Ahora, paz, hay un asunto aquí. Cuando tú naces del Espíritu, dice la Biblia que el Espíritu es el que te guía a toda verdad. Exacto. Entonces, cuando una persona está guiado por el Espíritu Santo te va a enseñar cosas nuevas. Dice la Biblia que son nuevas su misericordia cada mañana, y no solamente la misericordia. Cuando tú te pones a escudriñar la Biblia, pastor, tú te das cuenta que Jesús hizo varios milagros, pero nunca lo hizo igual. Wow, tremendo. Jesús nunca lo hizo igual. Entonces, ¿cómo si Dios en su multiforma de hacer las cosas, hace cosas distintas y diferentes, y nosotros tenemos un patrón de conducta, encasillamos al Espíritu Santo en 4 paredes, le ponemos límite al Espíritu Santo sin saber y entender que Dios quiere hacer cosas nuevas? Ahora, ¿qué usted le recomendaría a aquellas personas, a aquellos ministros, a aquellos hombres de Dios que no quieren verse ignorantes, quieren adoptar una postura, de que yo soy el hombre de Dios, yo soy el ungido, y si yo no muevo la mano nada pasa, si yo no predico el Espíritu Santo no se mueve? Entonces, ¿cómo es eso, pastor? Cuando tú creas conductas en ese tipo de cuestiones de no querer verte como una persona ignorante de algo, hay falta de humildad en tu corazón. Ok. Y eso es lo que... Pero Nicodemo hace algo, como tú bien lo dijiste. Él toma el espacio nocturno para poder llegar a Jesús. Correcto. Quizás como para que no lo viera la gente que iba a buscar tipo de referencia de un hombre que se hablaba de él cosas dentro de la sinagoga. Porque parecía como que Jesús le estaba dando tanta contra a lo que ya ellos habían aprendido. Correcto. Pero la pregunta sería, ¿cómo hago que alguien que se sienta tan grande en su conocimiento desaprender? ¿Cómo hago para que esa persona desaprenda lo que sabe? Okay. Primero hay que tumbar la barrera esa que ciega los ojos de esta persona. Wow. Y para tumbar esa barrera, primero tengo que mostrarme como hijo de Dios y mostrar la luz de la palabra. Okay. Ahora, la persona que escucha es la que va a aprender. Porque tú puedes intentarlo. Jesús no es que no quiso intentarlo. Jesús iba a la sinagoga y enseñaba en la sinagoga ellos. Así es. Y le hablaba del reino de Dios. Correcto. Pero cuando nuestra mente no está colocada, alineada a la voluntad del Padre y al reino de Dios, es ahí donde se nos atrofia la mente. Y eso fue lo que pasó con los fariseos. Ellos sabían la Biblia, pero no entendían en los tiempos. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber que los tiempos profetizan algo. Cuando vemos los tiempos, ellos no estaban entendidos, estaban esperando otro Mesías. Y el Mesías estaba en su cara. Correcto. Y cuando él dice, yo soy el que ustedes estaban esperando, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque había una mentalidad adoctrinada y había un orgullo. El orgullo bloquea la mente de aquellos que necesitan desaprender. Cuando tú tienes orgullo en tu corazón, es imposible que tú escuches la sabiduría que viene del Padre. Pero cuando tú sueltas un poquito el orgullo, entonces tú empiezas a escuchar y empiezas a entender lo que Jesús quería hablarle a los fariseos. ¿Cómo hago para destruir, para cambiarle la mente a alguien que no quiere ceder? ¿Cómo hago eso?
Yo tengo varias herramientas. Ay, vamos con las herramientas. Aleluya. Santo. Y son poderosas en Dios para destrucción. Aleluya. De fortaleza. Ay, Dios mío. Ellas no son naturales ni carnales. Ellas son poderosas en Dios. Amén. Y son espirituales. Cuando veo este tipo de conducta y comportamiento en alguna persona, yo tengo que ir al altar. Y ir a Dios, presentar esta situación delante de Dios. Porque puede ser que Dios quiere algo para esa persona y tú necesitas ir a Dios para que eso se rompa en el mundo espiritual. Santo. La gente se ha olvidado que en el mundo espiritual es donde se consiguen las cosas que después la vas a ver físicamente. El mundo espiritual, primero tú accedes ahí en oración y en ayuno para poder hablar con una persona como esta. Santo. Es necesario que el hombre de Dios entienda de que con fuerza no se puede. Amén. Con ejército no se puede. Amén. Sino con el Espíritu de Dios. Ay, paz, usted está hablando, a mí me están viniendo varios versículos bíblicos. Wow, yo sé que sí. Decía el apóstol Pablo de que trayendo cautiva toda la mentalidad a la obediencia a Cristo. Ahora, exacto, para mantener una mente cautiva tiene que haber un forcejeo, paz. Porque la cautividad es que tú agarras y tú aprisionas a algo o a alguien. Exacto. Entonces el apóstol Pablo decía de que hay que traer cautiva la mente de las personas a la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces hay personas que no se quieren sujetar. Dice que el impío no puede. O sea, que hay un conflicto. Pero un cristiano, eso no puede ser. Hay que volver a nacer como le dieron a Nicodemo. Tú tienes que volver a las aguas. Entonces, cuando yo me pongo a estudiar ese pedazo, yo me pongo a hablar con mi amiguito Google. Mi amiguito Google y yo tenemos una buena relación. Gloria a Dios. Yo buscaba, ¿qué tiene que ver la oscuridad? ¿Qué significa la oscuridad? Entonces en algún momento salía de que la oscuridad tiene que ver con maldad, tiene que ver con pecados ocultos. Okay. Pero como estamos hablando de desaprender para aprender, me salía de mi amiguito Google y me decía de que eso tiene que ver, la noche significa la ignorancia y la falta del entendimiento. Exacto. ¿Me entiendes? Cuando la Biblia, usted nos comentaba detrás de cámara, de que cuando la Biblia habla de la oscuridad o el entenebrecimiento de la mente, tiene que ver con no saber algo, no conocer algo. Y uno de los libros más antiguos de la Biblia, que es el libro de Job tenía un conflicto con Dios. Y cuando en el capítulo 42, Job le dice a Dios, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mi entendimiento. Job sabía de Dios. Él ofrecía sacrificio. Él levantaba ofrenda para ver si alguno de sus hijos había pecado, pero pasaba algo. Job predicaba de Dios, pero no lo había conocido bien. Entonces usted dijo un factor muy importante. Hay que ir a la presencia, hay que ir al altar. Pero ¿qué pasa en la actualidad, pastor? Como el hombre y la mujer de Dios, el evangelista, el profeta, el ministro, el apóstol, el maestro, todo el mundo, ya no hay altar en las iglesias. Ahora hay escenarios. Hay escenarios. Wow. Entonces tenemos que desaprender. Man. Es importante que la gente, el pueblo de Dios, tú que me estás escuchando, es importante que tú pongas en balanza. ¿Cómo tú puedes poner en balanza lo que te han enseñado? Hay otra contraparte que es la palabra de Dios. Agarra todo lo que te han enseñado y pásalo por el filtro de la palabra. Claro. Gloria al Señor. Hey, tú que me estás viendo, mira, me estoy yendo por lo largo, pastor. Yo estoy disfrutando esto. Sí, estamos disfrutando. Tú que nos estás viendo, allá donde te encuentras, nosotros tenemos nuestra página en YouTube, Elión el Podcast. Nosotros tenemos nuestra página en Instagram, Elión _ el Podcast. Nosotros tenemos nuestra página en TikTok también, Elión _ el Podcast. Búscanos, suscríbete, dale like. Nosotros vamos a seguir subiendo contenido, vamos a darle publicidad a esto porque sabemos que Dios se va a glorificar a través de muchas cosas. Pastor, yo puse otro factor aquí que impide que nosotros desaprendamos. Hay un factor y lo puse en el último punto porque ya era en parte del Nuevo Testamento. Traté de acomodar las cosas de manera cronológica como lo narra la Biblia. Dice que otro factor que impide desaprender es resistirse al Espíritu Santo. Cuando tú te resistes a aquel que es el que te puede llevar a toda la verdad, cuando tú no tienes una relación con el que te puede llevar a la verdad, cuando tú agarras y en algún momento tú empezaste con él porque tú empezaste apasionado, pero en el transcurso del camino tú lo dejaste esa parte, lo soltaste, lo sentaste en tu iglesia, es más, tú lo tienes en disciplina en tu congregación. Ay, bendito Dios, no sé a qué Dios le va a hablar ahorita mismo.
Tú lo tienes sentado en una banca en tu iglesia, tú le rindes un puesto de honor, es más, tú le haces un culto en honor al Espíritu Santo. Amén. Pero tú no tienes a este amigo de nosotros y tú te resistes a él. Tú no puedes desaprender. No puedes aprender. Tú no puedes recibir lo nuevo que él tiene. Y en eso me basé en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos capítulo 7. Amén. Los que están allá pueden leer ese verso completo. Aleluya. Hechos capítulo 7 me habla cuando Esteban se estaba defendiendo y todo lo demás. Esteban ya habían hecho un círculo para darle piedra y todo lo demás. Pero Esteban estaba defendiendo y Esteban empezó a hablarle a todo mundo con letras. Pam, 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 pam. Él se defendió de una manera magistral. Fue algo poderoso. Letrado, así es. Pero ¿qué pasó con Esteban en el verso 51? Él le dice, ustedes tercos, que se resisten al Espíritu Santo, igual que sus padres que mataron a los profetas, y el hombre empezó a darle palo y con candela a todo el mundo. Entonces, ahí me doy cuenta de que la palabra terco es una persona obstinada, empecinada y testaruda. Tremendo. Entonces, hay personas tercas ocupando puestos de liderazgo. Hay personas obstinadas que tienen puesto de pastorado, tienen puesto de ministro, tienen puesto de maestro de enseñanza. Sí. Y se resisten a lo nuevo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo quiere utilizar a una persona que tiene 5 minutos de haber llegado a la iglesia, ¿quién eres tú? Amén. ¿Quién eres tú para ponerle bozal al buey que trilla? Si el que se cae para su Dios se cae y el que se levanta para su Dios se levanta. Amén. Entonces, pastor, esas personas que se resisten al Espíritu Santo, que tienen un patrón de conducta de que el culto empieza a esta hora y a esta hora no terminamos, 3 alabanzas, 2 adoraciones, ya se acabó el culto, vámonos para la casa, y se resisten a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Wow, esto es tremendo. Ay, Dios mío, ¿cómo hacemos con esas personas? Si vamos a la luz de la palabra, vamos a ver a un Pablo, en ese entonces Saulo de Tarso, obstinado a lo que él aprendió. Ok. Y él aprendió a que todo lo que se refería a la resurrección, a Cristo Jesús, todo el que predicaba basado a eso merecía la muerte. Santo. Y en el momento donde él va camino a Damasco, la palabra de Dios dice que una gran luz se le aparece en medio del camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Amén. Ahí Saulo se da cuenta de algo. ¿De qué Se da cuenta de que todo el tiempo que él hizo lo que él hizo en contra de la iglesia de Cristo Jesús estaba totalmente errado. Ok. Cuando nos vamos al libro de Filipenses capítulo 3, Pablo dice que todo aquello lo que él había aprendido. Y sabe, uno de los maestros más reconocidos en el pueblo de Israel, llamado Gamaliel, fue quien le enseñó todo esto. Correcto. Y algunos maestros más. Él dice, todo lo que yo aprendí lo tomo por basura. Entonces, ese es el grado que tenemos que llegar, todo aquello para poder desaprender lo que en un momento dado nos enseñaron. Yo estoy más que seguro y convencido de que el 95% de la audiencia que nos va a escuchar, correcto, tuvieron que pasar por manos de personas que le enseñaron. Correcto. Algunos le enseñaron bien, otros le enseñaron mal. Pero ahora es la oportunidad de que tú puedas desaprender las cosas que pudieron en un momento dado enseñarte. Correcto. Basado a dogmas de hombre, a doctrinas humanas, tú puedes desaprender. Tienes la oportunidad de hacerlo. Pablo lo hizo y él no se resistió al Espíritu. Santo, me gusta. Aleluya. Me gusta. Pero hubo un trato con él. Y correcto, Dios tratará con este tipo de personas, Dios va a tratar con ellos. Algunos necesitan un trato más drástico, más fuerte, porque fue tanta la doctrina y la enseñanza que se le inculcó a este tipo de personas que no es fácil, Mario, Santo, que la persona desaprenda. No es de la noche a la mañana que la persona va a desaprender. Incluso en Gálatas capítulo 1, Pablo se va a los lugares desérticos y dura 3 años allá. Nadie sabía de Pablo, pero yo estoy seguro que él se encontraba desaprendiendo para aprender cosas nuevas. Y ahí donde Pablo después dice, habían cosas inefables que fue mostrada a él, que él no podía expresarla con
palabras humanas. Santo. Y es ahí que Dios empieza a enseñarte lo nuevo, empieza a darte lo nuevo porque tú no te has resistido al Espíritu. El que se resista al Espíritu, lastimosamente no va a aprender lo de Dios. Santo. La Biblia dice: someteos pues a Dios. ¿Resistir a quién? Al diablo. Así y es. Él huirá de vosotros. Así es. Nosotros tenemos que amar al Espíritu. La Biblia dice: no contristáis al Espíritu Santo. Ese contriste cuando tú lo resistes. Ay, santo. Cuando tú no lo quieres, cuando tú lo alejas. Pablo tenía una conducta y una enseñanza de sus maestros, lo cual le enseñaron que era de esa forma. Amén. Y arrastraba niños, mujeres por todo lugar donde iba. Llevaba cartas firmadas por sacerdotes, Correcto. donde él iba a buscar a la gente, a sacarla de los templos. Todo aquel que hablaba de Cristo era rejo de muerte. Pero un día, hoy te digo que un día, aleluya, gloria a Dios, el Espíritu se te va a aparecer y te va a decir: no es así como te enseñaron. Y en ese momento hay que tener la humildad, el corazón abierto para poder aprender lo que el Espíritu te quiere. Ahora, hay hombres que Dios le da la capacidad de enseñar. Ok. Hay hombres que Dios le da la capacidad de que ellos puedan inculcar, de que ellos puedan crear bases sólidas en Cristo Jesús. Estos hombres están aquí con nosotros. Amén. Y lo que hay que aceptar este tipo de hombres que fueron puestos por Dios para que nos lleven a la luz de la palabra. Amén. Porque la luz de la palabra es la que nos va a guiar mediante el Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Y desde ese entonces, desde ese momento, Pablo pudo comprender que llevaba un tiempo haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería. Correcto. Que Pablo, pero era un instrumento. Correcto. Al final era un instrumento, pero mal doctrinado. Santo. Cuando tú estás mal doctrinado, tú te conviertes en un instrumento para mal. Porque todos son instrumentos. Correcto. Pero hay que tener cuidado con la doctrina. Hay que tener cuidado con la enseñanza. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos en este tiempo? Santo. Le estamos enseñando en la escuela a que si alguien se mete con ellos, golpéalo o trátalo como te traten. La Biblia no enseña eso. Correcto. La Biblia dice: ama a tus enemigos. Correcto. Cuando vamos a la luz de la palabra, en el libro que tú tomaste, Mateo capítulo 5, 38 al 48, 48, por ahí, amén, amén. gloria a Dios, ahí habla de conducta que tenemos que tener. Oíste que se dijo de esta forma, pero no es así. Correcto. No es así. El Señor te quiere enseñar cosas nuevas. Ay, Desaprende para que puedas aprender. Ay, santo, mira que este es un nivel de gloria, Santo Nosotros Dios. vamos a dejarlo a su propia interpretación. Lo que ustedes reciban de nosotros, si es que ustedes necesitan una segunda parte, pastor, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte Gloria también. a Dios, gloria a Dios. Yo creo que aquí no leí casi nada. Y bueno, pienso que ha sido oportuno este tema. Este tema yo sé que va a ser de mucha bendición. Amén, amén. Para aquellos que lo escuchen. Porque Amén. de verdad, todos fuimos enseñados de una forma. Y nos hemos dado cuenta en el transcurso del tiempo y de la vida que habían cosas que fuimos doctrinados y no tenía que ver nada con la luz de la palabra. Correcto, correcto. Mira, la Biblia dice de que nosotros tenemos que escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. En esa enseñanza que te han dado, yo sé que todo no va a ser malo. Sé que todo no va a ser de que te enseñaron de una perspectiva equivocada. Sé que de 15 cosas que nos habrán enseñado, vamos a pensar que 10 fueron buenas, 8 fueron buenas. Entonces, las que fueron buenas, reténlas. Sí. Las que no fueron buenas, tú tienes que desecharlas. Claro. Entonces, nosotros bendecimos la vida de las personas que van a ver este video, ya sea que lo vean directamente o lo vean en diferido. Entonces, pastor, para terminar, desaprendiendo para aprender, mensajes finales para las personas que nos ven desde ese lado. Bueno, de parte mía y de Dios y del Espíritu Santo, lo cual le sirvo con todo mi corazón, desaprendiendo para aprender, es un tema por lo cual Dios colocó en esta noche, no solamente para que lo escuches, sino que lo puedas poner en práctica. Correcto. A mí me gusta enseñarle a la iglesia que seamos prácticos de la palabra más que teóricos. Porque no siendo como aquel hombre que te mira en un espejo y cuando sale de tu casa se olvida de tu imagen, no seas así con lo que hoy tú recibiste,
sino que cada palabra que escuchaste la puedas poner en práctica en tu corazón. Y desaprende todo aquello que te aleja de Dios. Si Correcto. te enseñaron algo que te está alejando de Dios, desaprende eso. Y aprende a cómo acercarte a Dios. Jesús nunca quiso que nos alejáramos de Él. Y este tema es bueno para que hoy tú lo puedas poner en práctica. Abre tu Biblia, no la dejes cerrada, porque aquí es donde más vas a aprender de Dios y vas a tener más luz para los días que siguen. Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho. Aquí tu servidor Mario Franco se despide de ustedes en otro capítulo de León, el podcast A la Luz de la Palabra. Que este capítulo haya sido de bendición. No te olvides, compártelo. Dale like, suscríbete y sé un canal de bendición para que otras personas puedan recibir lo que tú estás recibiendo. Que Dios te bendiga. Amén, bendiciones. Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parecen, que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. Y la elegancia solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la de